Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy vamos a ver un tema interesante, las pruebas, pero desde el punto de vista de Job. Muchos conocemos el pasaje de Job, inclusive múltiples veces los hemos usado en nuestras prédicas, queriendo enseñarle al mundo lo que es resistir las pruebas a través de este siervo del Señor. Hoy vamos a darle una connotación diferente y vamos a tratar de verlo en nuestras vidas, pero desde el punto de vista de Job. Satanás pensó que le había quitado todo a Job, porque así a través de las pruebas nosotros lo hemos estudiado y lo hemos visto. Pero resulta que el todo de Job era Dios. Y ahí es donde está la parte fundamental de nuestra enseñanza, saber qué es lo que nosotros debemos anhelar, lo que debemos querer, lo que debemos esperar, qué es lo que realmente nosotros valoramos en nuestra vida para hacer frente ante las circunstancias que nos van pasando. Si vemos Santiago 1, del 2 al 3, la palabra nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nosotros esa parte cuesta mucho que la entendamos cuando nosotros decimos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestras circunstancias personales, el día a día y la dureza de las circunstancias en las que nosotros vivimos nos hace que esa parte humana de nosotros florezca y la parte espiritual disminuya. Imagínense ustedes qué hubiera hecho Job 550 años antes de lo que Santiago escribió si él hubiese conocido esta palabra. ¿Cómo hubiera sido Job aún después de lo que ya él en su integridad espiritual demostró? Hoy nosotros tenemos la gran ganancia de conocer esta palabra de Santiago, donde nos llama a tener gozo. Es que el gozo no es estar dando brincos de alegría como cuando tenemos alegrías muy grandes por ganar un premio o lograr una meta muy ansiada, obtener una casita o cualquier otra cosa. No, el gozo lo que nos habla es de tener ese amor por nuestro Dios sin importar la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Ya un día de estos se dio una prédica con respecto a esto del gozo. Te voy a dejar la referencia para que tú la veas y la escuches y entiendas que el gozo es una alegría extrema dada por nuestra confianza y nuestro amor hacia nuestro Dios. Pues Job no necesitó conocer lo que 550 años se iba a escribir más adelante, porque ya él en sí, él lo estaba viviendo. Entonces nosotros debemos cuestionarnos y preguntarnos, ¿cómo éramos nosotros antes de la prueba? Si nosotros éramos personas muy alegres porque nuestra vida transcurría sin ningún problema, teníamos una familia muy bonita, podíamos darnos gusto de paseos, nunca faltaba el alimento en nuestra mesa, teníamos techo, abrigo, trabajo y nadie se metía con nosotros. Esa es la vida perfecta que cualquiera de nosotros quisiera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando algo interviene en esta vida tan perfecta que nosotros queremos, en ese mundo ideal? Claro, ese es un mundo para amar a Dios, para alabarlo, para andar hablando maravillas de nuestro Dios, porque no nos han tocado, porque todo está muy bien. Vivimos en una zona de confort la cual no nos pone a nosotros a pensar. Por ejemplo, en nuestra vida aquí, en este país de libertad y de un buen vivir, ¿cómo seríamos nosotros si viviéramos como en Ucrania o en Rusia, países en los cuales hay guerra, hay muerte, la gente no tiene las cosas elementales ni fundamentales, les falta la energía en lugares que son pero tan helados que ellos necesitan de energía para calentar sus hogares y no lo tienen, no tienen alimento, no tienen paz, no tienen seguridad?
¿Cómo seríamos nosotros en un ambiente así? O como viven nuestros hermanos en el sur, en Venezuela y en Colombia, tan diezmados en sus libertades por el tipo de gobierno que los tiene viviendo tan mal, que son pueblos que hacen éxodos completos donde el pueblo huye de su tierra natal para buscar mejores oportunidades de vida. ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos circunstancias como esa? A veces, y de una forma muy casi que criminal, nosotros vemos a estas personas en las calles pidiendo ayuda, y en lugar de ayudarles, más bien nos molesta ver que andan en esas condiciones, porque nosotros no somos empáticos a sus necesidades. Ese amor cristiano que debe estar en nuestros corazones no lo hacen. Claro, nos justificamos de que hay más de un vividor que se aprovecha de esas circunstancias para aprovecharse de la buena voluntad de las personas. Pero es que nosotros no debemos sopesar eso cuando nosotros debemos actuar como verdaderos cristianos. Pues resulta que en Job 1:8 la palabra nos dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Hay algo importante en esta cita que nosotros vemos, y te voy a regalar otra que se encuentra en Ezequiel 3 y 14, donde nos dice: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. ¿Qué quiero demostrarte con esta cita en Ezequiel? La gran estima que Dios tenía en Job. Dios sabía quién era Job en ese momento, y como su siervo amado, como el siervo del cual como lo vimos en Job 1:8, casi que podemos decir que se estaba jactando ante Satanás de su siervo perfecto. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, estando tan bendecido, de cómo no iba a ser Job condescendiente con Dios. Pero conociendo la historia, nos podemos también cuestionar: ¿por qué alguien tan querido por Dios sufrió como sufrió? ¿O sería que Dios no lo quería, como le estaba diciendo a Satanás? Y ahora, peor aún, nos podemos cuestionar: si Dios permitió que a Job, con la gran estima que Dios le tenía a Job, lo dejó sufrir como él sufrió, ahora yo, que no me le acerco a esos grandes atributos de ese siervo como lo fue él. Algo debemos entender nosotros en esta porción de la palabra y del mensaje que se quiere dar. Y lo vemos en Efesios 6:12. La palabra dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces comenzamos a comprender que las pruebas de Job no eran en este mundo, no eran pruebas terrenales, no eran pruebas carnales. Las pruebas que se estaban gestando contra Job eran pruebas celestiales, porque ahí fue donde Satanás llegó, dice la palabra, que venía a rondar el mundo, y fue cuando Dios le dijo eso. Ahora bien, a esto que contestó Satanás, lo vemos. Vamos a repasar la palabra en Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Aquí hay varias palabras, hay varios calificativos con respecto a la persona de Job. Él dice que es varón perfecto y recto, pero dice que es temeroso de Dios, lo cual hace
que no solo se aparte del mal, sino que sea perfecto y sea recto. Con estas dos cosas vemos algo que debemos ponerle cuidado, y es en cómo Dios ve a Job. Él dice, mi siervo. Cuando nosotros servimos al Todopoderoso, entonces nosotros vamos a comenzar a heredar estas características de Job. Vamos a ser temerosos de nuestro Dios, lo cual va a hacer que nos apartemos del mal y nos convierta a nosotros en varones o damas perfectos, perfectas y rectas. ¿Qué es lo que Satanás quiere con esto? Primero le dice a Dios, y respondiendo Satanás a Yahweh le dijo, ¿teme Job a Dios en balde? O sea, lo tienes protegido, lo tienes bendecido, lo tienes prosperado, como no quieres que este hombre te responda como te responde. Déjamelo a mi merced. Y entonces es cuando Satanás viene y comienza a tocar las partes débiles que él sabe cuáles son en nosotros, para doblegarnos. Y esa servidumbre, ese siervo que antes era del Señor, ahora se va a convertir en un siervo de Satanás. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la que nos va a llevar a nosotros a confiar en Dios y saber que realmente Él está permitiendo cosas en nuestras vidas para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, para que nosotros fortalezcamos esa fe y esa confianza que debemos de tenerle a Él. Pero si Dios me ama como dice que me ama, entonces ¿por qué soy sometido a pruebas? Y esta es una pregunta muy válida, y nosotros vamos a encontrar la respuesta en esto. Porque Dios necesita pesar nuestro corazón. Cuando Dios pesa nuestro corazón, entonces Él va a saber realmente cuál es la calidad de cristiano que nosotros decimos ser. Ante las diferentes pruebas, es muy fácil doblegarse ante el enemigo, y si nos doblegamos ante el enemigo, entonces nos estamos convirtiendo en sus servidores y no en el servidor de mi Dios. Así como Job múltiples veces él dijo y nunca renegó ni alzó reclamo alguno contra Dios, sí lo hizo, pero contra su propia persona, en su propia debilidad humana. Nosotros debemos tener esa entereza, tener ese temple ante las circunstancias, porque si nosotros decimos que confiamos en nuestro Dios, es porque Él está permitiendo todo para nuestro bien. Romanos 8:28 nos lo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien, para aquellos a cuyos propósitos han sido llamados. Pues bien, para eso son las pruebas, para pesar nuestro corazón y saber realmente nosotros a quién queremos servir, sin importar las circunstancias de lo que esté sucediendo. Para la próxima entrega vamos a ver esos 4 pilares que soportan nuestra humanidad y nuestra confianza en Dios, para que a través de ella nosotros valoremos si realmente podemos ser unos siervos fieles de nuestro Dios, o realmente estamos sirviendo al enemigo, que es que a través de sus engaños y mentiras nos viene a doblegar para que reneguemos nosotros de nuestro amado Señor. Se te ama en el amor de Cristo.